Y ahora en Carolina del Norte tenemos unas 75 iglesias hispanas. In the IPHC family, our goal now is to plant 200 churches a year across America. En la organización Santa Pentecostés, nuestra meta es sembrar 200 iglesias. About half of those will be Spanish speaking. La mitad de esa va a ser de habla hispana. This is our day. Este es nuestro día. This is the day that the Lord is at work. Este es el día que el Señor está trabajando. I'm rejoicing today. Nos gozamos hoy. I am learning a little Spanish. Estoy aprendiendo un poco de I español. know I must learn Spanish. Yo sé que tengo que aprender español. Because we will speak Spanish in heaven. Porque vamos a hablar español en el cielo. I am told that Spanish is the heavenly language. He sabido que el español es el lenguaje del cielo. And so, a little poquito, just a little here, a little there. Un poquito aquí, otro poquito allá. But pray for me as I minister across America. Oren por mí mientras predico alrededor de los Estados Unidos. I fly to Oklahoma tomorrow morning early. Mañana viajo a Oklahoma. And then on Thursday, I fly to Tennessee. Y el jueves viajo a Tennessee. And then to Pennsylvania. Y luego a Pensilvania. And then to Georgia. Y luego a Georgia. And then to Carolina. Y luego a la Carolina. And then back to Oklahoma. All of that in 10 days. 10 días. But that's in the future. Pero eso es en el futuro. Today I'm at Fort Lauderdale. Hoy yo estoy en Fort Lauderdale. Amen. Amen. And today I have a special word for you. Y hoy tengo una palabra especial para ustedes. You may be seated. Pueden sentarse. I'd like for you to open your Bibles, please, Quiero que abran sus Biblias. to Isaiah chapter 66. Isaías capítulo 56. Do we need a new microphone? A ver qué está pasando con el micrófono. Isaías 56. ¿Sí? Praise the Lord. Oh, 66. Amen. Let's 66. We will look at a phrase there. 66. And then we will look at Jeremiah chapter 1. And then I will look at Matthew chapter 12. Sí. I will just look at a verse or two, just a thought or two in those verses. Vamos a estar mirando algunos de estos versículos. Oh, okay. Okay? Thank you. Are we in front of one of the Si me ponen los versículos en la pantalla y así avanzamos un poquito más. How many of you know today that the Lord knows everything? ¿Cuántos saben que Dios lo sabe todo? How many of you know that there's nothing that the Lord does not know? ¿Cuántos saben que no hay nada que Dios no sepa? He knows the day that you were born. Él sabe el día que usted nació. He knows the day that you will die. Él sabe el día que vamos a morir. If you're unmarried, He knows whether or not you will marry in your life. Si usted no está casado, Él sabe si usted se va a casar algún día. I believe that the Bible teaches us that God knows everything. Yo creo que lo que la Biblia nos enseña que Dios sabe todas las cosas. But what I felt that I wanted to share with you today in my spirit is this. Pero lo que yo he sentido compartir con ustedes en el Espíritu es esto. It is a discovery that I have made. Es un descubrimiento que he hecho. I have discovered several things that God does not know. He descubierto algunas cosas que Dios no sabe. Now, God knows everything. Ahora, Dios sabe todas las cosas. I believe that the Bible teaches us that God knows everything. Yo creo que la Biblia nos enseña que Dios sabe todas las cosas. But there are some things that God does not know. Pero hay algunas cosas que Dios no sabe. It sounds as though I am a crazy man. Suena como que yo estoy loco. But I am not crazy. Pero yo no estoy loco. I know what I'm talking Yo about. sé lo que le estoy hablando. Now, you understand that men many times miss what God is saying. Usted sabe que nosotros los hombres muchas veces no entendemos lo que Dios está diciendo. In fact, many times men miss what is being said. Además, algunas veces los hombres no saben lo que Dios está diciendo. But women never miss it. Pero las mujeres nunca
se lo pierden. They get it. Ellas la reciben. I can prove the point. Yo les puedo probar el punto. When men were boys and began to grow up, Cuando los hombres son muchachos y comienzan a crecer, and when testosterone began to flow in their y body, con las testosteronas comienzan a desarrollarse en su cuerpo, that testosterone would dissolve connectors in the brain. esas testosteronas comienzan a disolver conexiones en el cerebro. And so a man thinks on one side of the brain at the time, El hombre piensa de un lado del cerebro and then he'll think on the other side. y después piensa del otro lado. But a woman thinks on both sides of the brain. Pero las at the mujeres time. piensan de ambos lados del cerebro a la misma vez. This is a biological fact. Esto es un hecho biológico. So I want to look at all the women. Yo quiero mirar a todas las mujeres. I want to look at all the women. Quiero mirar a todas las mujeres. And I have a word to the women. Y tengo una palabra para las mujeres. Give us a break. Danos un descanso. We cannot help it. No podemos hacer nada por We eso. are who we are. Somos lo que somos, But we cannot help it. pero no podemos hacer nada. So I want all the wives today Así que quiero que todas las to esposas sit close to the husbands. se sienten al lado de sus esposos. And I want them, if necessary. Come on, sis. He needs you. Come on. Ajá. Venga aquí, He's que te waving. necesita. He's waving for help. Él está Aleluya. levantando la mano por ayuda. So I want all the women to keep the men awake. Quiero que las mujeres mantengan a sus esposos despiertos. If you have to elbow them, Si tiene que darle de codo, or you have to pinch o them lo on tiene the que wrist, pellizcar, I don't want them to miss. no quiero que ellos pierdan lo que les voy a Don't decir. want them to miss what No- I'm going to say No today. quiero que pierdan lo que les voy a decir. Isaiah chapter 66. Isaías 66, The first part of that verse. la primera parte de ese versículo. The Father says these words. El Padre dice estas palabras. For I know their works and their thoughts. Yo sé los pensamientos de ellos. I know their works and their O yo thoughts. conozco sus obras y los pensamientos. I just want that in your mind. Is that Isaiah chapter 66? It's chapter 66 and it's verse 18, the El first part. versículo 18. No, deja de... Oh. Ok, ahí está. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Just the first part of the verse. Es solamente esa primera parte. For I know their thoughts and their works. Porque conozco sus obras y sus pensamientos. Jeremiah chapter 1 and verse 5. Jeremías 1:5. God says, before I formed you in the womb, I knew you. Y Dios dice, antes que te formase en el vientre te conocí. God is saying to Jeremiah, I knew you before you were born. Dios le está diciendo a Jeremías, yo te conocía antes que naciese. So the Father knows us. Así que el Padre nos The conoce. Father knows all about El us. Padre conoce todo acerca de nosotros. Now Matthew chapter 12 and verse 25. Mateo 12:25. And the Bible says this. La Biblia dice esto. But Jesus Pero Jesús knew their thoughts. sabía los pensamientos de ellos. But Jesus knew their thoughts. Pero Jesús sabía los pensamientos de ellos. So we have read from the Bible that God knows us and Jesus knows us. Así que hemos leído en la Biblia que Dios nos conoce y Jesús nos conoce. We are in agreement, men and women, that God knows everything. Estamos de acuerdo, hombres y mujeres, que Dios conoce todas las cosas. But let me give you some secrets. Pero déjeme darle unos secretos. I want you to remember this all week. Quiero que se recuerden toda la I semana. want it to get into your heart. Quiero entrar a sus corazones. I want it to get into your spirit. Quiero entrar en su espíritu. I want it to change your life. Quiero cambiar su vida. There are several things that God does not know. Hay algunas cosas que Dios no sabe. Now, lest you think I'm crazy, let me give you number one. Antes que usted piense que yo soy loco, déjeme darle el número 1. And when I give you number one, you'll feel better about Y me. cuando yo le dé el número 1, usted se va a sentir mejor You'll acerca de say mí. that tall, white, Anglo-American knows what he's talking about. Usted va a decir, porque este hombre alto americano sabe lo que está Here's the hablando. first thing that God does not know. La primera cosa que Dios no sabe. God does not know a person that he doesn't love. Dios no conoce una persona que Él no ame.
God does not know a person that He doesn't love. Escuchen bien. Dios no conoce una persona que Él no ame. The Bible says, Oh. for God so loved the world Porque Dios amó al mundo that He gave His only begotten que Son, Él dio a su único hijo that whosoever would believe in Him should not perish, para que todo aquel que en Él crea no se but pierda, have everlasting life. pero que tenga vida eterna. There is no person ever born that God does not No ha love. habido una persona nacida que Dios no ame. God loves the tall folk. Dios ama al alto. He loves the short folk. Él ama los pequeños, don Lucas a mí. He loves the handsome folk. Él ama los buenos mozos. He loves those that are not so handsome. Él ama a algunos que no son tan bonitos. God loves us all. Dios nos ama a todos. Every one of us. A todos The nosotros. Bible would say this in John. La Biblia dice en Juan, And we have known and believed the love that God y has for us. conocemos y sabemos el amor que Dios nos tiene para con nosotros. God is love. Dios es amor. And he who abides in love abides Y in el que God. permanece en amor, permanece en Dios. You've got to see this. Usted tiene que ver esto. God loves the alcoholic I saw on the street this morning. Dios ama a los alcohólicos, lo vi esta He mañana was en a la calle. homeless person. Era un hombre indigente. He was staggering down the road. Estaba tambaleándose por el My camino. heart reached out to him. Mi corazón se movió hacia él. There would be me except for the grace of God. Ese hubiese sido yo si no hubiese sido por la gracia de God Dios. loves every person in this church this morning. Dios ama a toda persona en esta iglesia esta mañana. He loves every person in Fort Él Lauderdale. ama a toda persona en Fort He Lauderdale. loves every person in Mouth of the Rat, Boca Raton. Él ama a todo el mundo en la boca del ratón. He En Boca loves Ratón. everybody in Miami. Él ama a todo el mundo en Miami. He loves the legals in Miami. Él ama a los legales en He Miami. especially loves the illegals in Y Miami. especialmente ama a los inmigrantes en There Miami. is no person that God does not love. No hay una persona que Dios no ame. Let me quickly move to number 2. Déjeme moverme al número 2. God does not know a sin that He doesn't hate. Dios no conoce un pecado que Él no odie. God hates sin. Dios odia el pecado. There is no sin that God does not hate. No hay un pecado que Dios no odie. It says in the book of Amos Lo dice en el libro de Amós, that we're to hate evil but love God. que debemos odiar el mal, pero amar a Dios. You understand, we should be the same way. No, entienda que debemos ser iguales. We should love God, Debemos amar a Dios, but we should hate sin. pero debemos odiar el pecado. I hate abortion. Yo odio el aborto. I hate what alcohol can do to men and Yo women. odio lo que el alcohol le puede hacer a los hombres y mujeres. I hate drug abuse. Yo odio el abuso de I droga. hate adultery. Yo odio el adulterio. I hate child abuse. Yo odio el abuso There infantil. is no sin that God does not hate. No hay pecado que Dios no odie. But there's no sinner that God does not love. Pero no hay pecador a quien Dios no ame. We've got to see the difference. Tenemos que ver la diferencia. We do not slap men and women around. No estamos dándole de gachetada a las We mujeres y need los to hombres. embrace them. Necesitamos abrazarlo. Bring them into the church. Traerlo a la iglesia. Bring them into the family. Traerlo a la familia. But we do not allow sin in our lives. Pero no podemos permitir pecado en nuestra vida. God knows everything. Dios sabe todas las But He cosas. doesn't know a sin that He doesn't hate. Pero Él no sabe de un pecado que Él no odie. David said these words in Psalm 51. David dice esta palabra en el Salmo 51. He said, have mercy on me, O Ten God. misericordia de mí, oh Dios. He said, blot out my transgressions. Limpia mis transgresiones. He said, wash away my iniquity. Lávame de mis iniquidades. Cleanse me from my sin. Límpiame mis pecados. Against you and you only have I sinned. Mi pecado contra tú, porque contra ti es pecado. See, David was a man after God's own heart. Si David era un hombre con un corazón de Dios. He was a man that loved God.
God. era un hombre que amaba a Dios. But David was a sinner. Pero David era un pecador. And yet through the future, looking to the cross, he was redeemed. Pero con una visión futurística mirando hacia la cruz, él fue redimido. The same is true for us. Lo mismo es la verdad para And nosotros. we must teach the young lady that is pregnant without marriage that God loves her. Tenemos que enseñarle a la muchacha que ha quedado embarazada sin We must teach our haberse casado que teenagers. Dios la We ama. must teach our teenagers Tenemos que that enseñarle God loves them. a los jóvenes que Dios les ama. We must teach them that God has a plan for them. Tenemos que enseñarle que Dios tiene un plan para ellos. You see, it's a very simple gospel that I'm preaching today. Usted ve un mensaje sencillo que le estoy God predicando. loves everybody. Dios ama a todo el mundo. See, He loves you. Hermana, Dios le ama. Oh, is this your esposa? Oh, esposo. Esposo. Oh, Yes. Husband. see, hallelujah. That is a beautiful suit. Usted tiene un traje hermoso. God loves white suits. Dios ama los trajes And He blancos. loves dark blue with stripes. Y Dios ama también los trajes oscuros And He con loves rayas. men that can play the shofar. Y Dios ama a los hombres que pueden And tocar when el my shofar. brother played it this morning, I Mi, jumped. mi hermano, cuando el hermano lo tocó esta mañana, yo I brinqué. was not expecting Yo no that. estaba esperando eso. But it blessed my heart. Pero bendijo mi corazón. We're different. Somos diferentes. We're all different. Somos todos diferentes. Look around today. Mírese alrededor. Does anybody see a person that you do not love? ¿Alguien mira a alguien que usted no ame? Because if you do, we want to pray for you. Porque si usted mira a alguien que no ama, tenemos que orar por You usted. see what I'm talking about? ¿Te ve lo que estamos diciendo? God loves every person here. Dios ama a todo el mundo aquí. But God does not like our sins. Pero Dios no quiere nuestros pecados. You know what the definition of sin ¿Usted is? sabe la definición de pecado? It literally means in the Bible, missing the mark. Quiere decir fallar al blanco. It is God has painted a huge target in our lives. Es como que Dios ha puesto una meta en nuestra vida, And un punto. on that target, there's a bullseye. Y en ese círculo hay un ojo de buey. God wants us living in the bullseye. Dios quiere Living in the Okay. bullseye. O Dios quiere estar viviendo en ese punto. He doesn't want us living off the target. Él no quiere que estemos fuera de ese He doesn't want us. círculo. He doesn't want us living in the outer rings. Él no quiere que vivamos fuera del círculo de ese Dead círculo. center. Dead center. Bullseye is where He wants us to live. Él quiere vivir dentro de ese círculo. Let me En give you ese punto en let me nosotros. give you an illustration. Déjeme darle una ilustración. I attended when I came out of high school. I went to NC State University. Cuando yo salí de la high school fui a una universidad. I was training to be a chemical engineer. Y yo estaba queriendo ser un ingeniero químico. Oh, I had 100 average in all my math En classes. todas mis clases de matemática tenía 100. I was smart, Yo era bien inteligente, but I was not following God. pero no estaba siguiendo a Dios. And in one of those classes at the university, I had to take archery. Y en una clase de la universidad tuve que coger, ¿cómo se dice? Artillería. And so, in taking the class, we came to the final exam. Y tomando la clase, vinimos a la clase final. And the professor marked off 3 places on the field. Y el profesor marcó los 3 lugares en el campo. And in each of the 3 places, we were to stand with 3 arrows and shoot a target. Y en cada uno de estos 3 líneas teníamos que pararnos y disparar 3 flechas And al then blanco. our grade was based on how we scored near the bullseye. Y nuestro grado iba a ser marcado de acuerdo a lo cerca que íbamos a dar al punto rojo de ese. I did well at the first line. Yo hice bien en la primera I línea. did well at the second line. Hice bien en la segunda línea. And then I get to the third Y line. cuando me paro detrás de la tercera línea, I pulled an arrow. yo tomo una flecha I shot it to the target. y lo disparo. Bullseye. Bullseye. Bullseye, Dead el center. punto Dead center. en medio de ese del pecador ahí. I pulled another arrow. Y cogí esta flecha, I shot it to the target. la disparé al Bullseye. blanco.
bullseye, o Call sea, me le dio William. Call me Robin Hood. al blanco. I was William Tell. Me sentí I como pulled the third arrow and shot cogí el it. tercer flecha Bullseye. y al blanco. And the professor just laughed and laughed and laughed. Y el profesor comenzó a reírse y reírse. And he came to me and said, I'm going to give you the perfect score. Y vino y me dijo, te voy a dar el grado perfecto. But here is the reason he was laughing. Pero aquí está la razón por la cual estaba riéndose. I didn't hit my target. Yo no le di al blanco, I hit my neighbor's target. yo le di al blanco del vecino. I missed my target, Yo no le di al mío, sino al del vecino. but I hit my neighbor's target 3 times in the bullseye. Así que le metí la flecha al blanco del vecino en el punto. The professor gave me the score. El profesor me dio el grado. But God will not do that. Pero Dios no haría eso. God wants us hitting the center of our lives. Dios quiere apuntar al pecado de nuestra vida. God loves us, Dios nos ama, but He hates sin. pero Él odia el pecado. And He will not put up with sin. Él no va a tolerar nuestros pecados. Let me tell you the third thing that God does not know. Déjame decirle el tercer cosa que Dios no sabe. God does not know any way for us to go to heaven except through Jesus. Dios no sabe ninguna otra manera de llegar al cielo sino solamente a través de Jesús. There is no other way. There's no other way. Oye, esto está tremendo, muchachos. No hay otra manera. Jesus is the only way for us to go to heaven. Jesús es el único camino para que nosotros lleguemos al cielo. In Hebrews 2, the Bible says He tasted death for everyone. En Hebreos 2 dice la Biblia que Él gustó la muerte por todos nosotros. In Hebrews chapter 7, it tells us that He died one time for us. En Hebreos capítulo 7 dice que Jesucristo murió una sola vez por todos nosotros. In Romans chapter 5, we have these words. En Romanos capítulo 5 tenemos estas palabras. The gift by the grace of one man, Jesus Christ. El don o el regalo vino por causa de un hombre, Jesucristo. You cannot go to heaven because you have much money. Usted no puede ir al cielo porque tenga mucho dinero. You cannot go to heaven because you're a wise man. Usted no puede ir al cielo porque crea que sea inteligente. You cannot go to heaven because of grandmama and grandpapa. Usted no va a ir al cielo por su abuelo o su abuela. You cannot go to heaven because you're married to a beautiful woman. Usted no va a ir al cielo porque está casado con una mujer hermosa. And you can't go to heaven because you're married to an ugly woman. Usted no va al cielo porque está casado con una mujer fea. God's not going to take pity on you. Dios no se va a sentir lástima de usted. There's one way to go to heaven. Hay solamente una manera de ir al cielo. Jesus is the way. Jesús es el camino. Jesus is the truth. Jesús es la verdad. Jesus is the life. Jesús es la He is vida. the resurrection. Él es la resurrección. All have sinned and come short of the glory Todos of God. hemos pecado y hemos venido a ser separados de la gloria de But Dios. He forgives our sins. Pero Él perdona nuestros pecados. He died on the cross for us. Él murió en la cruz por nosotros. Father, forgive them, for they know not what they Padre, do. perdónalo porque no saben lo que hacen. He is the only way that we can go to heaven. Esta es la única manera de ir al cielo. One Sunday morning I was preaching about Jesus. En un domingo en la mañana cuando estaba predicando acerca de Jesús And I was just listing and preaching the names of Jesus. y estaba predicando el nombre de Jesús And all of a sudden on the second row from the back, a young man jumped up. y de la parte de atrás un hombre se levanta. There was a little girl beside of him that tried to pull him back Había in una the niña al seat. lado de él empujándolo, tratando de que se But sentara, he would have none of that. pero él no le hizo caso And he forced his way to the aisle. y buscó la manera de venir al pasillo. I saw him get up. Yo vi que él se paró. I thought I had angered him. Yo pensé que lo había enojado And I thought he was leaving the y service. pensé que se iba a ir del servicio. But when he got to the aisle, he turned and looked at me. Pero cuando llegó al pasillo se viró y And miró then he hacia mí started walking toward y me. comenzó a mirar hacia mí, a And caminar then hacia he mí started running toward y me. comenzó a correr hacia mí. And I'm up behind the
pulpit preaching. y yo estoy detrás del púlpito predicando. And there's this man running toward Y me. aquí este hombre corriendo hacia mí. And this little girl, he's pulling her behind him. Y la niña agarrada de él, él la jalaba. She's trying to hold him back. Y ella trataba de aguantarlo. I found later it was his wife. Oh, yo descubrí después que esa era su esposa. And what do you do when you're preaching and somebody's running towards ¿Y you? qué usted hace cuando usted está predicando y alguien comienza a He correr had hacia a usted? strange look on his Él tenía un face. rostro extraño. I'm thinking he's loco. Yo pensé que estaba fumando He's coca, lost his mind. que estaba desubicado en la I'm mente. looking for a back door. Yo estoy mirando a ver si hay una puerta de salida, But there was no back pero no door. había puerta de salida detrás de mí. He ran to the front. Corrió hacia el frente He fell down at the altar. y se tiró de rodillas en la What do al you altar. do when that happens ¿Qué in a usted church? hace cuando eso sucede en la iglesia? If you got good sense, you'll stop and ask him what he wants. Si usted tiene buen sentido, usted le va a preguntar ¿qué tú quieres? So I knelt before him. Así que me arrodillé delante de él, I quit preaching. dejé de predicar. And I said, young man, what do you want? Le dije, hombre, ¿qué tú quieres? He looked at me and said these words. Él me mira y me dice estas palabras. Do you believe what you're preaching? ¿Usted cree lo que está predicando? What question is that to ask a preacher? ¿Qué pregunta es eso hacérsela al predicador? Do you believe what you're preaching? ¿Usted cree lo que está predicando? And I said to him in English, Yo le dije en inglés, sí, señor. pues yes sir. Yes, I believe. Sí, yo creo. And he said, my grandmother said that if I would come to this building, Mi abuela me dijo que si yo vengo a este he edificio, had never been to church, él nunca había ido a la iglesia. that I would meet a man named Jesus. Que la abuela le dijo que cuando llegara a la That iglesia would- iba a conocer un hombre llamado Jesús, That would save me from my sins. que me va a salvar de mis pecados, That would heal my bad back. que va a sanar mi espalda, That would deliver me from alcohol. que me va a liberar del Would alcoholismo help me in my marriage. y me va a ayudar en el matrimonio. And he said, preacher, here I am. Y me dijo, predicador, aquí estoy. Where is he? ¿Y dónde está ese And I Jesús? said, he's here. Y le dije, él está aquí. And I said, pray with me. Y le dije, ora conmigo. And we started praying. Y comenzamos a orar. I started by saying, you repeat after me. Y le dije, repita conmigo. Say everything I say. Di todo lo que yo digo. Do everything I do. Haz lo que yo voy a hacer. And here's my first words. Y aquí fueron mis primeras palabras. Lord, forgive me, for I am a sinner. Señor, perdóname porque soy pecador. I prayed another phrase or two. Y oré unas otras oraciones. Then I made a major mistake. Pero hice un error. I opened my eyes and looked at him. Y abrí mis ojos y lo miré. He had a glow about him. Y tenía algo radiante en su Tears cara. was rolling down the cheeks. Lágrimas comenzaron a salir de sus ojos. And I saw that we were not through the prayer, but I saw that he was saved. Todavía no habíamos terminado la oración, pero I yo vi que ya saw era the salvo. glory of God Yo vi all over him. la gloria de Dios sobre él. Because God doesn't know a person that he doesn't love. Porque Dios no conoce una persona que no ame. And when I saw the glow of God about him, Y cuando vi la gloria de Dios alrededor de él, I started my little dance. comencé mis pasos And especiales. I started speaking in a heavenly Y language. comencé a hablar en otras lenguas. I was glorifying God. Yo estaba glorificando a Dios. And when I came to myself, Y cuando volví a mí mismo, there he was jumping all over the y front. ahí estaba él también danzando. And there he was trying to speak in Y ahí tongues. estaba tratando de hablar en lengua. He was trying to do what I was Y doing. él estaba tratando de hacer lo que yo And estaba he was haciendo. trying to say what I was Y saying. tratando de decir lo que yo estaba diciendo. And his grandmama was behind him. Y su abuela, Standing behind him. y la mujer estaba detrás de él. And she had one of those big abuela. beehives Oh, y la of abuela hair. estaba detrás de él y tenía un moño de eso bien alto. Do you remember the old holiness folk that had the wind? ¿Se acuerda de esos moños pentecostales? And grandmama was doing some high steps. Y la abuela también estaba danzando. And the hair was just go up and Y el down. moño le estaba subiendo y bajando. But here is what had happened. Pero aquí es lo que estaba pasando. He met Jesus. Él encontró a Jesús. And Jesus saved him. Y Jesús lo salvó.
And Jesus healed him. Y Jesús lo sanó. Jesus got him a job. Ah! Yeah, el Señor Got him hizo a el job. Got him a job the next week. Y a la otra semana Dios le dio un trabajo. Ah! ¡Uh! What am I trying to tell you? ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir? God knows everything. Dios conoce todas las cosas. But he doesn't know another way to get us to heaven except through his son, Jesus Pero Él no Christ. conoce otra forma de llevarnos al cielo, sino solamente a través de Jesús. And that's why Jesus came. Y por eso fue que Cristo vino. Can I give you another one? ¿Puedo darle otro? Can I just give you another one? ¿Puedo darle otro? Can I slice the cake one more time? ¿Puedo partir el bizcocho una vez más? Can I just... here we go. Aquí vamos. God doesn't know any other way to get the word out except through you. Wow, Dios no conoce otra forma de predicar el Evangelio sino a través de ti. It's not through the internet. No es a través del internet, It is not through Facebook. no es a través de Facebook. I tell you a secret. Le voy a decir un secreto. The devil uses Facebook. El diablo usa Facebook. God can use it too, Dios puede usarlo también. but the devil specializes in Facebook. Pero el diablo se especializa en Facebook. But God doesn't just use radio and TV. Dios no solamente usa también radio y televisión. God has chosen to use men and women. Dios le ha placido escoger a hombres y mujeres. And how can they hear Y- except there be a preacher? ¿Y cómo oirán si no hay quien le predique? And you see, there are many ways that God could have chosen. He could have sent angels. Él pudo haber enviado ángeles, But the angels come but to assist us. pero los ángeles vienen a asistirnos. There is no other way No hay otra forma, except through mankind, solamente a través de los hombres, through women, a través de las through mujeres, men, a través de los through hombres, a teenagers. través de los jóvenes. We can tell the story through music. Puedo decir la historia a través de la We música. can preach it here in the church. Podemos predicarlo aquí en la iglesia. We can tell it on the street corner. Podemos decirlo en las calles, en las esquinas de las calles. We can drive like a Christian. Podemos manejar como un cristiano, Not honking at everybody, no tocándole bocina a todo el mundo, but smiling, pero waving, sonriéndole, and say, you may go Salud. first. saludándole y decirle, usted puede ser primero. There are many ways to get the gospel out. Hay muchas maneras y formas de predicar el evangelio, But God has chosen people. pero Dios ha escogido a And gentes. how can they hear without a preacher? ¿Cómo van a escuchar sin que haya un predicador? You see, God knows everything, Dios sabe todas las cosas. but He doesn't know a person He doesn't love. Él no conoce una persona que no ame. May I share with you, I've met some that I had to learn to love. Me permite decirle que he encontrado alguno que no he amado. May I share with you that there are some I'm still working on. Y le puedo decir que he encontrado alguno que estoy trabajando todavía. But God loves everybody. Pero Dios ama a todo el mundo. And can I tell you that sin is an awful thing? Y puedo decirle que el pecado es terrible. Sin has destroyed many a family. El pecado ha destruido mucha familia. God doesn't know a sin that He doesn't hate. Dios no conoce un pecado que no There's odia. not little white sins. No hay pecado blanco. Sin is sin. Pecado es pecado. Disobedience is disobedience. Desobediencia es desobediencia. And God has given us many roads of life to go down. Y Dios nos ha dado muchos caminos en nuestra I vida. can go to Miami on 95. Yo puedo ir a Miami por el 95. I can go to Miami on the Turnpike. Puedo llegar a Miami por el Turnpike. I can get on some of these streets and finally get to Puedo Miami. encontrar algunas de estas calles y llevarme a Miami. But there's one way to heaven. Pero hay una manera para ir al cielo. One way to heaven. Una manera And de ir that al is cielo. through Jesus Es a our través Lord. de Jesucristo nuestro And I Señor. don't understand it. Y yo no lo entiendo. But He's chosen men to But- carry the good news. Pero Él ha escogido hombres para llevar a cabo la predicación del Evangelio. Let me give you one more. Déjeme darle una más. Can I give you at least one more? ¿Puedo dar por lo menos una más?
God doesn't know a problem that He cannot solve. Dios no conoce un problema que Él no puede resolver. God doesn't know a demon that He cannot steal. Dios no conoce un demonio que no pueda If it arrebatar. takes walking on water, Y si se requiere que camine sobre las aguas, He can come to us walking on water. Él puede llegar a nosotros caminando sobre las aguas. If it takes spending the night with us in a den of lions, Y si requiere que Él pase la noche con nosotros dentro del foso de los leones, He can spend the night with us in a den of lions. Él puede pasar la noche con nosotros dentro del pozo de los leones. If it takes taking a little boy's basket, Si se requiere tomar el almuerzo de un niño, 2 little fish and 5 little biscuits. 2 pescados y 5 panes, And Jesus took the 2 fish and the 5 biscuits and broke it and blessed it. y el Señor tomó esos 2 peces y esos 5 panes y He los called the partió, 12 disciples lo up. bendijo y los repartió a los 12 discípulos. disciples Eh, with big baskets. Y le dio a los 12 discípulos con And canastas Jesus put a little fish in this basket, y puso un pedacito de pescado en este a basket, little bread, un pedacito de a pan, little fish, un a pez little pequeño, bread. un pedacito de pan, 12 times. 12 veces. And then the 12 men went out into the 5,000 Y men. los 12 salieron a la multitud de los The 5,000 Bible hombres. says the men were sitting on the La ground. Biblia dice que los hombres estaban sentados en la grama. We don't know how many women, No sabemos cuántas we mujeres, don't know how many children, no sabemos cuántos niños. but the men reached up and reached down. Pero los hombres alcanzaron y metieron la They mano en el got a little basket bread, y cogieron un pedazo they de got a pan, little fish, tomaron un they pez gave it to pequeño, their sons and le daughters, dieron también a sus they niños, gave it to their le wives, dieron a sus esposas, they took a little for themselves. cogieron un poco para ellos. And can I tell you, when the disciples started, the men had to reach way down to the bottom of the Cuando basket. los discípulos comenzaron, los hombres tuvieron que alzar las manos y entrar las manos en los baskets. But those that were on the back lines, Pero los que estaban detrás de la línea they didn't have to reach to the bottom of the basket. no tenían que meter la mano al fondo del basket, Because as the disciples moved among the multitude, porque cuando los discípulos se movían dentro de la the multitud, weight of the basket got heavier and el heavier. peso del basket se estaba poniendo más pesado y Because más the Bible pesado. says when they got to the end of the line, Porque la Biblia dice que cuando ellos llegaron al final de la línea, the baskets were full. los baskets estaban llenos. Ah! I'm going to Yes. shout hallelujah. Yes. What am I telling you? ¿Qué es lo que le estoy tratando de He's decir? more than enough. Él es más que suficiente. He's more than enough. Él es más que suficiente. God doesn't know a problem that He cannot solve. Él no conoce un problema que Él no pueda resolver. Do you remember Ron, do you remember the story of Peter one day talking to Jesus? Ronnie, ¿te acuerdas la historia de cuando estaba Pedro hablando de Jesús? And Peter went up to Jesus and said, Jesus, tomorrow's tax day and I don't have money to pay my Y taxes. vino Pedro de Jesús y le dijo, Jesús, mañana es el día de pagar los taxes y no tenemos It was dinero. April the 14th and he had no money. Era abril 14 y no tenía dinero. And Jesus said, come to think of it, I haven't paid my taxes. Y ahora que tú lo mencionas, me doy cuenta que no he pagado mis taxes. Pentecostal preachers are always late paying their taxes. Los predicadores pentecostales siempre estamos tarde en pagar los taxes. And Peter said, what must I do? Y Pedro le dice, ¿qué And haremos? Jesus said, what do you do for a living? Y el Señor le dice, ¿qué tú haces para vivir? He said, I'm the big fisherman. Yo soy un pescador. So Jesus said, go fishing. Pues ve a pescar. And watch this. Y escuchen, The first fish he caught, el primer pescado que Pedro agarró, the first fish he caught, el primer pez que Pedro agarró, had this coin lodged in his mouth. había una moneda Ah, encerrada en su boca. the Bible doesn't say, La Biblia no dice, but I believe this is what happened. pero yo creo que esto es lo que sucedió. The day before Peter went fishing, there was a fat Pharisee.
El día antes de Pedro ir a pescar había un fariseo And bien grueso. he's walking by the Sea of Galilee. Y estaba caminando por la playa de Galilea. And he's counting his money. Y estaba contando su dinero. And he trips and falls. Y se golpeó y se And cayó. the coin falls out of his hand and hits the water. Y una moneda le salió de su mano y se metió en el agua. It's slicing its way to the bottom. Y él está buscando buscar. And here comes La a moneda está descendiendo al and here fondo. comes a tilapia. Y aquí viene una tilapia. And the tilapia goes for the coin. Y el pez tilapia agarra la And moneda. the coin is bigger than his mouth. Y la moneda es más grande que su boca. Jesus can get some coins bigger than your mouths. El Dios puede darte una moneda más grande que tu boca. And Peter took the one coin Y Pedro tomó esa moneda and paid his taxes y pagó sus taxes and paid the taxes of y Jesus. pagó los taxes de Jesús. All times have changed. El tiempo ha cambiado. One coin won't do it today. Una moneda no va a ser suficiente hoy, But we have the same Jesus. pero tenemos el mismo Jesús. He is the same yesterday, today, and Él es el forever. mismo ayer, hoy y por los siglos. I've just come to tell you some things Yo today. vengo a decirle algo a ustedes en este I día. have driven to and flown to Fort Lauderdale just to tell you some things. Yo he viajado y he manejado aquí a Fort Lauderdale para decirle esto. God knows everything. Dios conoce todas las cosas. Yes, He does. Él sabe todas las cosas. But He doesn't know a person He doesn't love. Pero Él no conoce una persona que no ame. Folks, I believe that. I believe that. Yo creo eso. It doesn't matter where they've been. No importa dónde han estado. It doesn't matter. Paul was a murderer. Pablo era un criminal. And God saved him, Y el Señor lo salvó. purified him, Lo purificó. filled him with the Lo Spirit, llenó del Espíritu Santo. and sent him forth to Y preach. lo envió a predicar. He wrote half the New Testament. Y él escribió la mitad del Nuevo A Testamento. murderer wrote half the New Testament. Un criminal escribió la mitad del Nuevo Testamento. Ah! There's hope for me. Hay esperanza para mí. Hallelujah. Yes. He doesn't know a person that he Él doesn't no love. conoce una persona que no ame. He doesn't know a sin he doesn't Él no hate. conoce un pecado que no There is odie. no other way to go to heaven No hay except otra through manera God's de Son llegar al cielo Jesus. sino a través de Cristo There's Jesús. no other way to get the word out there except No hay otra you, forma de predicar el Evangelio sino a través de ti y de mí. you, and you. Y a través de ti. Where is my brother that played the big? What are those things called? La conga. Oh, there César. he is right there. Yeah. Oh, Ajá. I'm sitting there a Thursday night, El jueves yo estaba aquí sentado and I watched my big bald-headed brother. y yo miré a este hombre calvo y gordito. He can't grow hair up here, Él no puede ya crecerle pelo but aquí, he's good right there. pero tiene mucho pelo aquí en el bigote. But he got to playing those things. Pero estaba ahí tocando esa And all of conga. a sudden, I found some Latin blood Y in de me. momento encontré que tengo sangre And my hispana feet wouldn't be still. y mis pies no se quedaban And I quietos. just looked at him and said, Y lo miré y le hice así. and he just nodded his head and went back to it. Y me hizo así. Ah! It's up to us. It's up to us. It's up to Así que us. nosotros, depende de nosotros. And it doesn't matter what problem you have Y no today. importa qué problema usted tenga hoy. It doesn't matter what sin you're No carrying. importa qué pecado usted It doesn't tenga. matter if you need a job. No importa si usted necesita un trabajo. It doesn't matter if you need $5,000. No importa si usted necesita $5,000. Whatever the problem. Cualquier sea el problema. If it's cancer. Si es cáncer. Just 5 weeks ago, I'm preaching in a Spanish church in Austin, Texas. 5 semanas atrás estaba predicando en una iglesia en Texas. A grandmother rolled in a wheelchair her little 9-year-old girl, Una- 9-year-old granddaughter. Una abuela estaba llevando a su niña de 9 años The little en una girl, silla de ruedas. the little girl was dying with cancer. La niña estaba muriendo de cáncer. Chemotherapy had removed all of her hair. La quimioterapia le había removido todo el pelo. And I'm just preaching.
Y yo estoy predicando. And the Holy Spirit's whispered to my heart, Y el Espíritu Santo me habla al corazón. I want to heal that little girl. Quiero sanar a esa niña. She had never been to church with Grandmama before. Ella nunca había estado en la iglesia con su abuela antes. Grandmama checked her out of the hospital that morning just to bring her to church. La abuela la sacó del hospital esa mañana para traerla a la And iglesia. while I'm preaching, the pastor was sitting on the first Y row. mientras yo estoy predicando, el pastor estaba sentado en la primera Pastor fila. Avelina de Silvia. El pastor Avelina de Silvia. And I said to Pastor very Y quietly, le dije al pastor muy I'm calladamente. preaching, but Yo- then I said to him very Yo estoy quietly, predicando, pero le hablé en would palabra you baja. and your wife go pray for that little girl? Usted y su esposa vayan y oren por esa niña. I'm preaching. Yo estoy predicando, They slipped back and asked permission and prayed for the little girl. pero ellos fueron atrás y pidieron permiso y oraron por esa niña. Grandmama took her back and checked her back into the hospital. Y la abuela la llevó nuevamente al hospital. But Grandmama said, my daughter has been healed at church today. Pero la mamá dijo, mi niña fue sanada en la iglesia hoy. The Spirit had witnessed to her spirit. El Espíritu Santo le dio testimonio a su And the espíritu. doctor said, no, 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 no. Y el doctor le dijo, no, no, no. But Grandmama was a woman of faith. Pero la abuela era una mujer de fe. And Grandmama wouldn't take no for an Y answer. la abuela no va a recibir un no por And respuesta. Grandmama said to the doctor, Y la abuela le dijo al doctor, run all the tests you want to run on Monday. hágale todos los exámenes que usted quiera el lunes. It made the doctor mad. Y el doctor se enojó. And he said, all right, I'll do it. Ok, just to show pues yo you. le voy a hacer los exámenes para demostrarle a usted. On Monday afternoon in Oklahoma City, El lunes en la tarde en Oklahoma City, I had just got home from my flight from Texas. yo había acabado de llegar de mi viaje de Texas. An email popped up on my iPhone. Un email me llegó al teléfono And Pastor De Silvia just said one sentence. y el pastor da Silvia dijo, un pecador. Oh, una oración. Una sola oración. He did it. Él lo hizo. He healed the little girl. Él sanó a esa niña. The doctor found no El cancer. doctor no encontró ¡Aleluya! cáncer. Woo! El doctor no encontró el cáncer. There is no problem No hay problema that he cannot que no solve. pueda resolver. Oh, Pastor, I just want the people to come this morning. Yo quiero que la gente pasen aquí. I just want people to come and let's have some prayer warriors come and pray. Yes, quiero que los intercesores pasen para que Because oren. there is no person that God does not love. Porque no hay persona que Dios no ame. There is no sin that God cannot forgive. No hay pecado que Dios no perdone. There is no problem that God cannot solve. No hay problema que Dios nos pueda resolver. And maybe, Pastor, if you have music, maybe they could Los play músicos pasen por favor. in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I'm believing God to do miracles Yo estoy today. creyendo para que Dios haga milagros. I'm believing the Lord to heal Yo estoy today. creyendo para que Dios sane Oh, hoy. if we could have prayer warriors to come and begin to pray. Los intercesores comiencen a orar. Oh, Los Pastor, ministros, los I ministros. yield to you at this point. Amén. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Comience ahí a pedir a Dios que ejerza su fe. Ponga su confianza en Dios. Gloria al Señor. Y en el nombre de Jesús. Ahora mismo. Quiero que los ministros comiencen a orar. Pongan manos. Y necesito servidores que se paren detrás. Cuando oren por alguien, los intercesores, servidores, los ministros pasen, oren. Boris, Juan, Alexandra, comiencen a orar, ministren. Gloria al Señor. Comiencen a orar. Déjenme pasar a Juan, déjenme pasar. Walter, Pedro, José Colón, ayuden. Alexandra, ¿dónde está Boris y Cecilia? Hacen. Gloria al Señor. Comiencen a orar los intercesores. María, ¿dónde está María? María, pasa. Comienza a interceder. Carmen, Padrón, ayuden también. Ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está tocando. El Espíritu Santo está tocando. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Comiencen, Ronnie. Amén.
servidores, por favor, ayudando aquí, velando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Crea, crea. Esto no es el hombre, es el poder de Dios. Es que usted se deje usar por el Señor. Es que usted crea. El poder de Dios ahí fluyendo. El Espíritu Santo fluyendo. Si renuncie a cualquier pecado. Si hay pecado en su vida, renuncie, arrepiéntase, pídale perdón a Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Patricio, dame un poco de monitor aquí. Un poco de monitor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Ahí está el toque de Dios. Ahí está el toque de Dios. Oh, poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Ahora mismo recibe liberación. Recibe liberación. Suéltala. La suelta. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La suelta. En el nombre de Jesús. 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 Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Suéltala. En el nombre de Jesús. Aleluya. Sigue adorando. Sigue clamando. Liberación. Tiene que irse. Aleluya. Es el poder de Dios. Esa es la unción. Es el poder del Espíritu Santo. Él te está tocando. Recibe tu sanidad. Recibe tu liberación. Renuncia a toda atadura.
Renuncia a todo pecado. Renuncia a todo bloqueo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe el toque. Recibe el toque. Recibe el toque. El toque, el poder. Ahí está. Ahí está. Tócala. Toca el Espíritu Santo. Sanidad ahora mismo. Ahora mismo recibe sanidad, recibe liberación, recibe el toque. Ahí está el poder de Dios, te está tocando. Fluye, Espíritu Santo, fluye. En el nombre de Jesús, quema toda enfermedad. Ahora mismo echo fuera toda enfermedad. Declaro tu liberación, tu paz. Los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. A Georgia, and then to Carolina, y luego a la Carolina, and then back to Oklahoma. All of that in 10 days. 10 días. But that's in the future. Pero eso es en el futuro. Today I'm at Fort Lauderdale. Hoy yo estoy en Fort Lauderdale. Amen. Amen. And today I have a special word for you. Y hoy tengo una palabra especial para ustedes. You may be seated. Pueden sentarse. I'd like for you to open your Bibles, please, Quiero que abran sus Biblias. to Isaiah chapter 66. Isaías capítulo 56. Do we need a new microphone? A ver qué está pasando con el micrófono. Isaías 56. ¿Sí? Praise the Lord. Oh, 66. Amen. Let's 66. We will look at a phrase there. 66. And then we will look at Jeremiah chapter 1. And then I will look at Matthew chapter 12. Sí. I will just look at a verse or two, just a thought or two in those verses. Y vamos a estar mirando algunos de estos versículos. Oh, okay. Okay? Thank you. Are we in front of one of the Si me speakers? ponen los versículos en la pantalla y así. Y ahora en Carolina del Norte tenemos unas 75 iglesias hispanas. In the IPHC family, our goal now is to plant 200 churches a year across America. En la organización Santa Pentecostés, nuestra meta es sembrar 200 iglesias. About half of those will be Spanish speaking. La mitad de esa va a ser de habla hispana. This is our day. Este es nuestro día. This is the day that the Lord is at work. Este es el día que el Señor está trabajando. I'm rejoicing today. Nos gozamos hoy. I am learning a little Spanish. Estoy aprendiendo un poco de I español. know I must learn Spanish. Yo sé que tengo que aprender español. Because we will speak Spanish in heaven. Porque vamos a hablar español en el cielo. I am told that Spanish is the heavenly language. He sabido que el español es el lenguaje del cielo. And so, a little poquito, just a little here, a little there. Un poquito aquí, otro poquito allá. But pray for me as I minister across America. Oren por mí mientras predico alrededor de los Estados Unidos. I fly to Oklahoma tomorrow morning early. Mañana viajo a Oklahoma And then on Thursday, I fly to Tennessee. y el jueves viajo a Tennessee And then to Pennsylvania. y luego a Pensilvania. And then to Georgia. No podemos hacer nada por We eso. are who we are. Somos lo que somos, But we cannot help it. pero no podemos hacer nada. So I want all the wives today Así que quiero que todas las to esposas sit close to the husbands. se sienten al lado de sus esposos. And I want them, if necessary, come on, sis, he needs you. Come on. Ajá.
Venga aquí, He's que usted waving. necesita. He's waving for help. Él está Aleluya. levantando la mano por ayuda. So I want all the women to keep the men awake. Quiero que las mujeres mantengan a sus esposos despiertos. If you have to elbow them Si tiene que darle de codo, or you have to pinch o them lo on tiene the que wrist, pellizcar, I don't want them to miss. no quiero que ellos pierdan lo que les voy a Don't decir. want them to miss what No- I'm going to say No today. quiero que pierdan lo que les voy a decir. Isaiah chapter 66. Isaías 66. The first part of that verse. La primera parte de ese versículo. The Father says these words. El Padre dice estas palabras. For I know their works and their thoughts. Yo sé los pensamientos de ellos. I know their works and their O yo thoughts. conozco sus obras y los pensamientos. I just want that in your mind. Is that Isaiah chapter 66? It's chapter 66 and it's verse 18, the El first part. versículo 18. No, deja de Ron. Understand that men many times miss what God is saying. Usted sabe que nosotros los hombres muchas veces no entendemos lo que Dios está diciendo. In fact, many times men miss what is being said. Además, algunas veces los hombres no saben lo que Dios está diciendo. But women never miss it. Pero las mujeres nunca se lo pierden. They get it. Ellas la reciben. I can prove the point. Yo le puedo probar el punto. When men were boys and began to grow up, Cuando los hombres son muchachos y comienzan a crecer, and when testosterone began to flow in their y body, con las testosteronas comienzan a desarrollarse en su cuerpo, that testosterone would dissolve connectors in the brain. esas testosteronas comienzan a disolver conexiones en el cerebro. And so a man thinks on one side of the brain at the time, El hombre piensa de un lado del cerebro and then he'll think on the other side. y después piensa del otro lado. But a woman thinks on both sides of the brain. Pero las at the mujeres time. piensan de ambos lados del cerebro a la misma vez. This is a biological fact. Esto es un hecho biológico. So I want to look at all the women. Yo quiero mirar a todas las mujeres. I want to look at all the women. Quiero mirar a todas las mujeres. And I have a word to the women. Y tengo una palabra para las mujeres. Give us a break. Danos un descanso. We cannot help. Sí, avanzamos un poquito más. How many of you know today that the Lord knows everything? ¿Cuántos saben que Dios lo sabe todo? How many of you know that there's nothing that the Lord does not know? ¿Cuántos saben que no hay nada que Dios no sepa? He knows the day that you were born. Él sabe el día que usted nació. He knows the day that you will die. Él sabe el día que vamos a morir. If you're unmarried, He knows whether or not you will marry in your life. Si usted no está casado, Él sabe si usted se va a casar algún día. I believe that the Bible teaches us that God knows everything. Yo creo que lo que la Biblia nos enseña que Dios sabe todas las cosas. But what I felt that I wanted to share with you today in my spirit is this. Pero lo que yo he sentido compartir con ustedes en el Espíritu es esto. It is a discovery that I have made. Es un descubrimiento que he hecho. I have discovered several things that God does not know. He descubierto algunas cosas que Dios no sabe. Now, God knows everything. Ahora, Dios sabe todas las cosas. I believe that the Bible teaches us that God knows everything. Yo creo que la Biblia nos enseña que Dios sabe todas las cosas. But there are some things that God does not know. Pero hay algunas cosas que Dios no sabe. It sounds as though I am a crazy man. Suena como que yo estoy loco. But I am not crazy. Pero yo no estoy loco. I know what I'm talking Yo about. sé lo que le estoy hablando. Now, you